debemos ejecutar. Hoy quiero compartirles a ustedes una palabrita que se llama vía de escape o de salida. Y fundamentalmente se refiere a que nosotros en nuestra vida tenemos grandes dificultades, grandes preocupaciones, grandes problemas. Y es cierto que como nosotros somos un compuesto de cuerpo, alma y espíritu, pues nuestra mayor preocupación es nuestro bienestar físico y material. Nuestra mayor preocupación es que en nuestro hogar, en nuestra familia, no tengamos dificultades materiales, sino por el contrario, seamos altamente bendecidos. Y por eso precisamente los ataques y las pruebas de que somos objeto diariamente, pues van dirigidas hacia esa área, hacia el área material, hacia el área emocional o sentimental, hacia el área del bienestar físico. Y eso hace pues que nos sintamos nosotros ahogados en ciertos momentos, sintamos que nuestro corazón sigue sufriendo, las preocupaciones nos ahogan, no nos dejan dormir, nos desaniman. Pero amada iglesia, con nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos dice que tenemos un escape, una vía de escape, tenemos una salida. Escuche cómo lo expresa la palabra de Dios. Váyase al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 22. El Evangelio de Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, el tercer Evangelio. Lucas 22, versículo 25. Y permítame, le leo la palabra. Jesús, hablando con sus discípulos, les dijo: los reyes de las naciones, que podemos nosotros decir que se está refiriendo hoy en día a los gobernantes de las naciones. Los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. Es decir, a pesar de que ellos dicen que son benefactores, que están gobernando para el pueblo, lo que hacen realmente es oprimirlos. Y eso ha sido, mire, desde la antigüedad. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hoy lo recalca. Por lo tanto, no sea así entre ustedes. O sea, no opriman a sus hermanos. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor. Y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? Ahí está nuestro Señor Jesucristo sentado a la mesa con sus discípulos. ¿Quién es más importante? ¿Nosotros que estamos sentados o aquellos que están sirviendo? No lo es el que está sentado a la mesa, por supuesto, que es más importante quien está sentado a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Y esa es una frase maravillosa que ahí la vamos a rescatar. En la medida en que vamos profundizando en esta palabra, vamos a rescatar que se requiere fidelidad. Ustedes que están tan cerca, que han estado tan cerca, que se han mantenido tan fieles a mis pruebas, dice nuestro Señor Jesucristo, pues precisamente por esa fidelidad yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y mire que aquí, después de decir esto, se dirige a Simón Pedro, ¿no? Y le dice: Simón, Simón, están todos los discípulos. Mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes. Amada iglesia, escuche la forma como lo expresa Jesús. Simón, Simón, es como si dijera tu nombre. Es como si te dirigiera a ti exclusivamente. Pero cuando va a expresar el llamado, la exhortación, no se dirige en forma particular, en este caso a Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearte. No, se refiere en plural. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearlos a todos ustedes como si fueran trigo.
pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te vuelvas a mí, fortalece a tus hermanos. Una gran enseñanza que el que la cree dice amén y le da un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amada iglesia, lo primero que nosotros evidenciamos en esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es que el enemigo, es decir, Satanás, no puede hacer absolutamente nada sin el permiso de Dios, sin el consentimiento de Dios. Esa expresión, Satanás ha pedido, significa que él va y antes de ejecutar cualquier ataque contra ti, contra mí, contra su iglesia, contra el pueblo de Dios, siempre Dios lo sabe. Y uno se puede preguntar por qué Dios concede, da ese permiso para que Satanás nos ataque. La palabra de Dios nos dice que Satanás quiere atacarnos para destruirnos, pero Dios va a usar ese ataque precisamente para fortalecernos. Las pruebas, las tentaciones, todo lo que nosotros vivimos, en la visión de Dios, lo que Él busca es que nosotros salgamos fortalecidos de ello. Y usted lo va ahora a comprender más adelante. Lo segundo que nosotros podemos evidenciar aquí es que los escogidos, los elegidos, el pueblo de Dios, va a pasar por muchas pruebas, por muchas tentaciones, por muchas dificultades. La palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo. En la vida, en la tierra, van a tener muchas aflicciones. Y eso es algo que no nos debemos olvidar. Las aflicciones, los problemas no son castigos, las aflicciones, las pruebas no son amonestaciones de Dios para hacernos a nosotros ver que Él es el que gobierna nuestra vida y que Él es el que manda y que Él es el gobernante. No, amada iglesia. Las pruebas, ya sabemos nosotros, las tentaciones, todo eso proviene del enemigo, pero Dios las cambia en pruebas que nos van a fortalecer y nos van a ayudar a salir adelante. Lo tercero que podemos evidenciar en esta palabra es que definitivamente para salir victoriosos, porque lo que más desea Dios es que salgamos victoriosos. Tú puedes ponerle una prueba a tu hijo y lo que tú deseas no es que el hijo caiga, sino que salga victorioso. Yo les decía a mis estudiantes cuando era maestro, yo les hago una evaluación, pero mi mayor deseo no es que ustedes pierdan el examen. Mi mayor deseo es que ustedes superen la prueba, salgan vencedores en la evaluación, porque en la medida en que ustedes salen vencedores, yo voy a sentir una gran satisfacción al saber que les he enseñado bien y que ustedes han aprendido bien. De esa misma forma, nuestro Señor Jesucristo lo que más desea frente a una prueba, frente a una tentación, objeto del enemigo, pues todos salgamos victoriosos. Y para ello, para precisamente darnos la victoria, Él siempre nos da una vía de escape, una salida. Porque hay momentos en los cuales uno dice, no, es que yo no veo salida en mi vida, las puertas se cerraron, yo ya no veo, yo estoy dentro de una oscuridad, estoy enclaustrado prácticamente en un problema. Pero Jesús siempre nos va a dar una vía de escape, siempre nos va a dar una luz a la salida, una vía de salida para que nosotros podamos respirar. Si sucumbimos a la tentación, si sucumbimos o caemos en la prueba, si definitivamente terminamos derrotados, como Pedro, que él sucumbió a la tentación de negar al Señor, sucumbió a la prueba de negarlo al Señor, es porque no acudimos a la vía de escape, es porque nuestros ojos espirituales no están viendo la salida, como lo dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios. Acompáñeme ahí, primera de Corintios en el capítulo 10, en el versículo 13, escuche lo que dice la palabra de Dios. Ustedes no han sufrido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea común al género humano. Es decir, lo que tú vives también lo vive todo el mundo. Las dificultades que tú tienes, las tiene todo el mundo. Es más, hay en el mundo entero, hay gente que tiene problemas más graves que los tuyos. El mundo es muy grande y nosotros ahora que hemos tenido la oportunidad
de conocer estos lugares tan maravillosos, vemos gente con una cantidad de problemas que ni siquiera se perciben los nuestros absolutamente para nada. Somos un granito de arena más en un mare magnum de dificultades y de problemas. Y es lo que nos dice la palabra de Dios. No, no te creas que tu problema es lo máximo y todo el mundo debe girar alrededor de tu problema. No, pero Dios es fiel. Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados o que ustedes sean probados más allá de lo que pueden aguantar. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestro temple, Dios conoce nuestros temores, Dios conoce nuestra valentía. Y Él dice, yo sé como ese resorte, sé hasta dónde los puedo estirar. Y en el momento justo en el cual Él va a reventar, el Señor te va a ayudar para ver esa salida. Más bien, cuando llegue la tentación, cuando llegue la prueba, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir ese ataque del enemigo. Mire que en la carta de Santiago, en el capítulo 4, nos dice, sométanse a Dios y resistan al diablo. A veces leemos esa palabra, pero no la comprendemos el llamado que nos está haciendo. Subrayemos esa palabra, resistan. Sométanse a Dios y resistan al diablo. Haga la voluntad de Dios y resistan al diablo, porque el ataque del diablo, por el hecho de que nosotros nos sometamos a Dios, no quiere decir que va a cesar. El ataque del diablo muchas veces se incrementa, va a ser mucho más fuerte, pero en Santiago el Señor nos dice, resistan ese ataque, resistan. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, nos dice, practiquen el dominio propio y resistan. Practiquen el dominio propio, es decir, tenemos nosotros que tener dominio sobre nuestros sentimientos y sobre nuestras emociones, porque precisamente esos sentimientos, esas emociones son las que nos llevan o a la duda o a la negación, a decir, yo no voy a poder. No voy a poder con esto, definitivamente es imposible hacerlo. Y el Señor nos dice, practiquen el dominio propio, domina tus emociones, domina tus sentimientos y resistan el ataque. Hay que resistir el ataque. La palabra resistir significa que nuestra fe no falle. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, mira Pedro, el diablo ha pedido zarandearlos a todos ustedes, pero yo voy a orar porque tu fe no falle. Porque Jesús sabía y se dirigía a Pedro como se dirige a cada uno de nosotros, porque el Señor sabe que el ataque frontal no viene contra todo el grupo, no viene contra toda la colectividad, no viene contra toda la iglesia, viene de manera particular. El ataque es para ti, para ti, para ti, de una forma individual. El enemigo conoce tus debilidades y en esas debilidades precisamente es que va a atacarte y se va a ensañar. La palabra nos dice, sométanse a Dios y resistan ese ataque. Resiste. Yo voy a orar, dice Jesús, para que tu fe no falle. ¿Para qué? Para que no dejes de resistir. Esa es la oración, esa es la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos revela entonces por lo menos 5 principios que nuestro Señor Jesucristo practicó y que nosotros debemos reconocer y abordar. Porque le recuerdo, en el versículo inicial, el Señor dice, ustedes son testigos de mis pruebas y ustedes han estado conmigo en las pruebas. Es decir, conocen lo que yo he hecho. Ustedes saben lo que yo he hecho cuando he tenido esas pruebas. Y el Señor nos dice, por eso imítenme a mí, imiten y vean. ¿Cuál es el primer principio? Definitivamente, el primero es que nuestro Señor Jesucristo tiene un nivel de compromiso profundo con nosotros. El nivel de compromiso de Jesús con su iglesia es total. Llegó hasta tal punto que murió por nosotros. Y eso es lo primero que nos dice. ¿Cómo voy a resistir frente a una prueba? ¿Cómo voy a resistir frente a un ataque? ¿Cómo voy a ver yo la salida? Si mi nivel de compromiso es profundo. Si mi nivel de compromiso con Dios es grande, yo voy a resistir.
porque el nivel de compromiso de Jesús cubre nuestra vida. El nivel de compromiso de Jesús nos protege. Y a toda costa lo que Él quiere es llevarnos a hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos a conocer su reino. Él nos concede su reino y además de concedernos su reino, Él nos da su autoridad. Y allá es donde nos quiere llevar. Llueva, truene o relampaguee, amada iglesia, siempre Él estará pendiente de ti. En la mayor dificultad, tú eres la prioridad de nuestro Señor Jesucristo, porque el compromiso que Él tiene contigo es total y absoluto. Es muy grande y Él no va a dejar que un ataque del enemigo te doblegue y te haga desistir de su propósito. El segundo principio que nosotros vemos en nuestro Señor Jesucristo es que Él reconoce la intensidad de tus problemas. Él reconoce la intensidad de nuestras pruebas. Él sabe y reconoce que muchos problemas que para nosotros son gigantescos, para otro puede ser una pequeña gota, una pequeña bobada, algo insignificante, pero Él sí reconoce. Yo creo que a todos nosotros nos ha pasado que cuando contamos un problema que nosotros tenemos a alguien, Él nos dice, ay, pero eso es una bobada, usted sufre por bobadas. Para el mundo puede ser una bobada lo que me está pasando a mí, pero definitivamente para mí es algo grande. No importa, amada iglesia, lo que tú hayas hecho, no importa las acciones que hayas ejecutado, no importa lo que hayas dejado de hacer, el corazón de Jesús se conmueve por ayudarte. El corazón de Jesús se mantiene siempre con el deseo y la necesidad de ayudarte, de apoyarte. Él no se lamenta. Él no vive lamentándose como nosotros, ¿no? Como nosotros que nos lamentamos de lo duro que es la vida, de lo duro que nos ha tocado vivir. Y comenzamos a justificar las faltas. Es que yo esto lo hago porque es que la vida es dura, porque es que nadie me quiere, porque es que se me cerraron las puertas. No, Jesús, Él no se lamenta con nuestra actitud de decirnos, es que Él no quiere, es que este no. Yo he tratado de ayudarlo, pero no se deja. Él no se lamenta. Jesús siempre, siempre está dispuesto a ayudarnos. Él no entra en un estado de desánimo con nosotros. Y esa es una gran bendición que tenemos, de que Jesús nunca se desanima con nosotros, como nosotros sí nos desanimamos con los demás. Digo, no, ya pare de sufrir, deje de luchar, yo ya no lo ayudo más, yo ya hasta aquí llegué. Jesús no se desanima, Él sigue, a pesar de todas las decepciones que nosotros le podemos causar como sus discípulos. Por el contrario, Él, entre más nos ve a nosotros caer, más intercede, más lucha, más trata de sacarnos adelante. Así es que nosotros debemos entender que cuando estamos pasando por toda esa prueba, es una bendición maravillosa el saber que ese supuesto ataque del enemigo es una prueba porque Dios nos ama tanto, nos quiere fortalecernos para sacarnos adelante. El tercer principio que nosotros vemos aquí es que Jesús, mire, amada iglesia, Jesús no ora por Pedro y por supuesto por nosotros. Jesús no intercede por Pedro ni por nosotros, porque Él le dice, Pedrito, Pedrito, Simón, yo oro, intercedo para que tu fe no falle. Él no ora ni intercede para que seamos liberados de la prueba. Y ese es uno de los grandes errores que nosotros cometemos cuando muchas veces oramos pidiéndole a Dios que se aparte la prueba, que nos quite la prueba. No queremos tener la prueba, queremos que se vaya. No, y Jesús oró para que nuestra fe, Jesús ora para que nuestra fe no falle, para que en medio de esa dificultad que tú estás viviendo, que nosotros estamos viviendo, nuestra fe no falle, para que no fallemos en nuestro llamado, porque Él nos ha hecho un llamado, porque todos tenemos un llamado, porque todos tenemos un propósito, y Él sigue orando, sigue intercediendo, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas que nosotros estemos pasando o vayamos a pasar, pues Él sigue orando para que culminemos ese propósito. Nosotros deseamos siempre una vida cómoda y sin pruebas, sin problemas,
con todas las comodidades del mundo. Y pedimos que seamos liberados de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa angustia. Pedimos para que se arreglen las cosas, pero definitivamente el mayor deseo de Dios es hacernos cambiar de perspectiva frente a las pruebas. Lo que Él más desea es que nosotros empecemos a asumir la enseñanza de la perspectiva de Jesús. Jesús pide a Pedro que afronte la prueba. Jesús le está diciendo, tú tienes que enfrentarte a la prueba. Tú tienes que enfrentarte a ella no con tus criterios, no con tu visión, sino con fe. Y él ora, dice, ora para que salga ileso de ese problema. Es decir, es como si se nos viniera un camión encima y Jesús dijera, pues yo voy a orar para que el camión le pase por encima, pero este salga ileso. Al otro lado salga solo empolvado solo y se vuelve y se para. Es decir, Pedro, aférrate a la fe. Jesús ora para que nosotros nos aferremos a la fe, para que confiemos en Dios, para que creamos que definitivamente esas pruebas no nos van a destruir. Como dice Pablo, Pablo lo dice muy claramente, podré caer, pero no voy a estar destruido. Podré estar en las últimas, pero definitivamente no voy a estar vencido. El cuarto principio que nosotros vemos aquí es que le recuerda el propósito de su vida. Nuestro Señor Jesucristo lo que le está diciendo a Pedro es, tú tienes un propósito, Pedro. Tú tienes un propósito, tú tienes un llamado. Y hoy nos lo dice a nosotros. Tú tienes un propósito y tienes un llamado por ser cristiano, por ser mi seguidor, por ser mi discípulo. Aquí está la razón cuando nosotros preguntamos el por qué no sucede esto o por qué no sucede aquello. Aquí está la razón cuando nosotros vemos que una dificultad, un problema, una prueba, inmediatamente viene otra y luego viene otra y luego viene otra y luego viene otra y así sucesivamente. Porque el propósito es el de confirmar y solidificar el llamado. El llamado. A Pedro le dice muy claramente cuál es el llamado. Tú después de que salgas vencedor de esta prueba, tú tienes que apoyar, ayudar en los sufrimientos de los demás. Le está hablando muy claramente. El Señor nos está diciendo que la prueba que nosotros estamos viviendo, la dificultad que nosotros estamos viviendo, tiene un objeto: prepararnos, capacitarnos, porque al salir victoriosos, nosotros vamos a descubrir para qué fuimos llamados. Vamos a descubrir el propósito de Dios. Y esas bendiciones son las que nosotros vamos comprendiendo, esas bendiciones son las que nosotros vamos entendiendo que Dios usa a través de todas las dificultades y de todos los problemas. Es decir, nosotros tenemos una expresión, curtidos, estamos curtidos. Cuando tenemos un problema, una dificultad, yo ya estoy curtido con eso. A veces decimos nosotros, ¿sabe qué? He sufrido tantas decepciones con las personas que yo ya estoy curtido de eso, que ya no me afecta para nada, ya me resbala, decimos nosotros. A eso se refiere cuando el Señor nos dice que Él nos quiere curtirnos en la fe, de tal manera que pensemos más en los otros que en nosotros mismos. Una gran bendición. Ahora, por supuesto, eso toma tiempo. Por eso tenemos nosotros la tendencia, por lo difícil de la prueba, a creer que Dios se ha olvidado de nosotros. Tenemos nosotros la tendencia a creer que porque como estamos viviendo una vida chévere, una vida bacana, una vida muy especial, donde lo tenemos todo, donde creemos que estamos en vacaciones y que pues tenemos todo y no nos pasa absolutamente nada, tenemos un buen trabajo, tenemos plata, tenemos casa, tenemos todo, tenemos salud, tenemos todo, pues entonces nosotros nos vamos olvidando del propósito de Dios. Y así es muy sabroso vivir la vida, no tiene ninguna dificultad, pero cuando llega una prueba, cuando nosotros empezamos a entender que la comodidad no le agrada a Dios, cuando nosotros empezamos a entender que la comodidad nos lleva a olvidarnos de Dios y Él empieza a desacomodarnos
y comienza a gestar la prueba, comienza a darse ese permiso a Satanás para hacernos mover, para hacernos sacudir, para que nosotros no nos desviemos del llamado de Dios. Ahí en lugar de decir, uy, sí, esto me está pasando porque yo me estoy olvidando de la prueba, porque yo me estoy olvidando del llamado de Dios, porque me estoy secando, porque estoy dejando que la comodidad me arrastre más a ese mundo natural, a ese mundo material, a ese mundo de pecado. No, nosotros ahí decimos, Dios se ha olvidado de nosotros, Dios se ha olvidado. No, o que no es su voluntad, ¿no? Porque también podemos decir, no, es que no le agradamos a Dios, porque la voluntad de Dios es que yo no le sirva, la voluntad de Dios es que yo no soy útil para Dios, etc. Es decir, que sacamos toda la cantidad de disculpas habidas y por haber para tratar de no asumir y aceptar que la prueba tiene como propósito fortalecernos para llevarnos hacia ese llamado, para reenrutarnos, para redirigirnos hacia el propósito, hacia el llamado de Dios. Ahora, como resultado de eso, pues dejamos de avanzar hacia la meta, hacia el propósito, porque no queremos ser objeto de ese desacomodo. Cristo, eso fue lo que le recordó a Pedro, que detrás de la prueba había un llamado que debía ser cumplido. Es lo que le recuerda a Pedro, es lo que le está diciendo a Pedro. Mira, Pedro, yo estoy orando, pero la prueba se va a dar. Tú vas a pasar por el horno, tú vas a pasar por el fuego. Pero yo oro para que no te olvides del llamado. Jesús lo que estaba haciendo con Pedro y Jesús lo que hace con nosotros es cambiarnos la perspectiva de vida que tenía Pedro o la perspectiva que tenía Pedro frente a la vida. La perspectiva que nosotros tenemos frente a la vida. Nosotros tenemos una perspectiva de vida. Nosotros queremos una clase de vida, pero la vida que nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros tengamos es totalmente diferente. Además de eso, Jesús le estaba dando a Pedro un voto de confianza. Y eso es algo maravilloso que lo debemos sentir en nuestro corazón. Que el Señor, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de nuestra terquedad, que Él nos ama, Él ora, porque su compromiso es grande y poderoso con nosotros, lo que nos está diciendo es, yo todavía confío en ti. ¿Cuántas personas, amada iglesia, que nosotros hemos conocido a lo largo de nuestra vida y que ya no confían en nosotros, que no creen en nosotros? ¿Por qué? Porque las acciones que nosotros hicimos los convencieron de lo contrario, los decepcionaron y ya no confían ni creen en nosotros. Pero tenemos uno grande, que es nuestro Señor Jesucristo, que aún sigue confiando en ti, que aún cree en ti, tiene confianza. Jesús sigue creyendo en Pedro. Le dice, Pedro, a pesar de tu problema, yo creo en ti. Y eso es lo que nos dice hoy a nosotros. A pesar de tu prueba, a pesar de tu dificultad, a pesar de tus acciones, yo creo en ti. Y lo anima. ¿Para qué? Para salir adelante. Lo anima para que él supere esa prueba y después de superar esa prueba comience a fortalecerlos a otros que se encuentran en la misma o en peor condición que ellos. Y el quinto y último principio que nosotros vemos en esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, lo lleva a avanzar hacia la madurez espiritual. Amada iglesia, todos comenzamos niños. Cuando tenemos el crecimiento espiritual que el Señor nos demanda, avanzamos hacia una madurez espiritual. Dejamos de tomar leche para tomar el alimento sólido. Ese es el propósito, el objetivo de Dios, que alcancemos nosotros una madurez espiritual. Llegar a ser la voluntad de Dios no es fácil. Llegar a comprender la voluntad de Dios y asimilarla no es fácil. Para poder asimilarla, para poder abordarla, para asumirla, para aceptarla, para realizarla, se necesita madurez espiritual. Y la madurez implica que yo puedo vivir sin depender absolutamente de nada ni de nadie, sino solo de Dios. Cuando nosotros comenzamos a decir, aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas, claro que yo necesito la ayuda de mis hermanos,
Claro que no, yo necesito el apoyo de mi padre, de mi madre, de mis hijos para salir adelante. Claro que nos necesitamos mutuamente el uno del otro. Pero cuando nosotros en medio de esa necesidad que tenemos, afectiva o material, con respecto a otros, creemos que Dios tiene el control de nuestra vida, creemos que Dios tiene el control de todo lo que nosotros necesitamos y que Él es el único que nosotros vemos que Él puede resolverlo, pues estamos dándole el honor, la gloria. Estamos nosotros convencidos de que definitivamente si Dios no lo hace, no lo va a hacer absolutamente nadie más. A eso se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, se presenta como el pan que da vida, el alimento que Él ofrece, pero que no todo el mundo lo conoce, no todo el mundo lo recibe como alimento. ¿Por qué? Porque ese pan de vida, esa vida de Jesús que nos ofrece, significa que nosotros nos alimentamos, nos nutrimos de la fe que Él nos ofrece para poder llegar a hacer la voluntad de Dios. Le pongo un ejemplo en la palabra de Dios de lo que significa madurez, madurez espiritual, que se encuentra en el Evangelio de Juan. Acompáñeme ahí para que usted mismo lo pueda descubrir de lo que significa madurez espiritual. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Esto nosotros hace algunas semanas atrás, ya varias semanas, en Semana Santa, lo hacíamos referencia a estos versículos y escuche lo que dice la palabra de Dios. Cuando Jesús se aparece en medio de sus discípulos, en la primera aparición no estaba Tomás, en la segunda aparición está Tomás. Entonces el mensaje se dirige a él. Así como se dirigió a Pedro, ahora se dirige a Tomás. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Le estaba señalando su herida en el costado y le estaba mostrando sus manos. ¿Cuál era el propósito de Jesús? De decirle, mira, mírame, soy yo. Porque Él había dicho, hasta que yo no meta el dedo en sus heridas, hasta que yo no lo vea con mis propios ojos, yo no voy a creer. Y por eso Jesús le dice, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Yo me imagino que Tomás no fue capaz de extender la mano. Solo con verlo ahí, él ya quedó totalmente exhortado y convencido. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Hombre de fe. Le está haciendo un llamado. En ese momento, Tomás, al sentirse exhortado, cae a los pies de Jesús y le dice, Señor mío y Dios mío. Prácticamente lo que está haciendo con esa acción es que le está pidiendo perdón. Perdóname, Señor, por no haber creído lo que mis hermanos me compartieron de el milagro de tu resurrección. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Jesús le dice, porque me has visto, has creído. Dichosos, y ahí se dirige, lo deja Tomás y se dirige a todos los demás. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Esa expresión, dichosos los que no han visto y sin embargo creen, significa dichosos los que llegan a tener madurez espiritual. Que sin ver, no vemos el problema, la dificultad, nos ahoga, nos lleva a un punto donde hay un desánimo total, una oscuridad total, y no creemos que Dios ni Jesús está a nuestro alrededor sacándonos adelante. No creemos que el sol va a volver a salir como está saliendo hoy en este momento. No creemos que empieza a despuntar el día y que las bendiciones de Dios llegan. Esa es la parte que Jesús nos dice en las pruebas. Dichosos los que creen en medio de la prueba, en medio de la dificultad, porque tienen crecimiento espiritual. Es decir, aprender a vivir en un mundo espiritual anclado en un mundo terrenal. Aprender a ver los valores espirituales y convertirlos en realidades, porque cuando nosotros vemos con los ojos de la fe, lo llevamos a la práctica.
lo llevamos a la práctica. A eso se refiere la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4, cuando nos dice, así que no nos fijamos en lo visible, ¿ya? Para nosotros no importa tanto lo visible. Ahora que nosotros estamos por acá con mi esposa, es maravilloso, es maravilloso ver todos estos palacios, estas piedras, estas construcciones, la grandeza de todos los monumentos. Pero cada vez que nosotros con mi esposa vemos esto y nos extasiamos de ver esto, siempre hacemos relevancia a la grandeza de Dios, a la grandeza de la naturaleza de Dios, al poder de Dios para poder desarrollar estas culturas tan milenarias de cientos y de miles de años y que aún permanecen a la vista nuestra. ¿Para qué? Para que nosotros no solo podamos admirar lo que el hombre puede llegar a hacer y a construir, sino llegar a admirar y a ver que Dios nunca nos ha abandonado. Este es el grado de madurez espiritual en el que todo cristiano debe estar, debe alcanzar. Porque cuando nosotros alcanzamos ese nivel de fe, de creer que nuestro Señor Jesucristo nunca nos abandona, nunca nos deja y que siempre nos va a dar para cualquier dificultad, para cualquier problema, una vía de escape. Él siempre nos va a mostrar la salida a todos los problemas. Esa es la bendición a la cual Él nos quiere llevar. Y porque cuando nosotros la aceptamos y la vemos, entonces podemos alcanzar la victoria para vivir una vida en abundancia, como nos dijo nuestro Señor Jesucristo, que es vivir una vida en la plenitud de Dios. Y el que lo cree, dice amén y le da un aplauso al Señor. Gloria a Dios.